Bienvenidos a la transmisión de Iglesia Dios Restaura. Nuestro deseo es restaurar vidas, formar discípulos e impactar generaciones con el poder de la palabra de Dios. Quédate con nosotros y deja que Dios restaure su corazón. Diga conmigo: guerra espiritual. Hoy empezamos una serie que se va a llamar y que se llama guerra espiritual. Yo sé que, mire, la palabra del Señor dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Pero no estoy hablando de esa guerra, estoy hablando de la guerra espiritual. Usted, qué bueno, yo trato de ser pacificador, hermano, de verdad. Yo no ando ni en chisme, ni en pleito, ni en contiendas. Si alguien quiere andar en pleito, chisme conmigo, es asunto de ellos. Yo no, hermano, yo no le entro ahí, porque eso no es cualidades del reino. Pero en lo espiritual, diga conmigo espiritual, usted y yo estamos en una guerra anyways, porque el diablo está directamente para destruirlo a usted, para destruir su matrimonio, para destruir su familia y para destruir el legado de nuestras familias. Es decir, no, hermano, yo con el diablo no me meto. Pues el diablo sí se mete contigo y con tu familia. Así que tenemos que entender que estamos en una guerra espiritual. Iglesia, el domingo pasado yo compartía sobre eso, ¿no? El tener un propósito más grande que nuestras propias vidas. Y ese propósito es el propósito de Dios y la misión de Dios. Pero también les compartía el poder nosotros enlistarnos en el ejército del Señor. Y antes de entrar en guerra espiritual, tenemos que entender, hermano, lo que es el reino de Dios. Diga conmigo: el reino de Dios es nuestro comando supremo. El reino de Dios. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Diga conmigo: comida y bebida. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios, dice Romanos 14:17, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Iglesia, hoy comenzamos una serie que no solamente es importante, es fundamental para la vida cristiana, porque hay muchos creyentes que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Pero viven derrotados. Hay muchos que oran. ¿Cuántos oran? ¿Y por qué no los miro el sábado acá? Bueno, hay muchos que oran, pero viven oprimidos. Hay muchos que sirven, gloria a Dios por los que sirven, gloria a Dios. Pero algunos viven confundidos, y la razón no siempre es falta de fe. Muchas veces es la falta de entendimiento espiritual. Diga conmigo: entendimiento espiritual. Por eso hoy, iglesia, por eso hoy iniciamos esta serie de guerra espiritual. Pero escúchame bien, antes de hablar de demonios, que existen los demonios, antes de hablar de ataques del diablo, del reino de las tinieblas, que los hay, antes de hablar de liberación, tenemos que hablar del reino de Dios. Porque no podemos entrar a la guerra espiritual sin entender que el reino de Dios gobierna todo. Porque, iglesia, tú no peleas para ganar. Ah, bueno, ¿cómo? Entonces, ¿para qué voy a pelear? No, nosotros no peleamos para ganar. Tú peleas desde una victoria que ya fue establecida por Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Es como que si de repente nos invitaran a jugar un partido de fútbol contra el diablo, hermano. ¿Cuántos le entraran? Nada más mi esposa. Y ella nunca ha jugado fútbol, ya, así que. ¿Se ha jugado? Sí, mi amor. Yo no sabía, pero en México a mí me decían el Messi no nacido. No se crea. Nomás por chaparro, hermano. Pero hay cuenta que nos dan una invitación para jugar un partido de fútbol
contra las tinieblas. ¿Cuántos le entran al equipo para jugar nosotros en contra de las tinieblas? Aquí tengo uno de los Pumas que como que no. Pero mire, pero entramos a la cancha y miramos el marcador que dice, ya ganaron 5-0. Eso es lo que vivimos nosotros en nuestra vida cristiana. Ya ganamos. Ya está vencido, ya el diablo está derrotado. 5-0, lo golearon. Pero entonces va a decir, ¿y entonces para qué vamos a jugar, pastor? A ver, pregúnteme, ¿y entonces para qué jugamos? Pues porque estamos en este mundo. Porque mientras estemos en este mundo, estamos en el partido. ¿No se ha dado cuenta que estamos en el partido, hermanos? Algunos están jugando así como, híjole, nos van a golear. No, hermano, ya mi jefe, el coach, el Messi espiritual, ya goleó al diablo. Pero tenemos que jugar el partido anyways. Pero si no entiendes el reino, vas a pelear como si estuvieras solo, como si estuvieras en desventaja, como si estuvieras tratando de sobrevivir, cuando en realidad estamos llamados a gobernar con Cristo, y en Cristo usted y yo somos embajadores de Cristo. Usted y yo somos enviados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando un gobierno terrenal manda un embajador, aquí está la embajada de Guatemala, ese es territorio guatemalteco, Chapín, hermano. Tanto así que afuera hay una vendedera de todo, venden chuchitos y de todo allá afuera. Ahí está, ese es territorio Chapín. El embajador que está ahí, hermano, tiene toda la autoridad delegada por el presidente de Guatemala y por toda una legislación guatemalteca. Pero usted y yo, hermano, a nosotros no nos envió el presidente de Guatemala, ni de El Salvador, ni de México, mucho menos el de Estados Unidos. A nosotros nos ha enviado el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Rey. Y somos embajadores con esa autoridad, hermanos, con esa autoridad en el nombre de Jesús. Así que quiero compartir con usted unos cuantos puntos sobre el reino. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios. Salmo 113, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El libro de Daniel, del profeta Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Escuche, el Señor es el que hace la voluntad en el ejército del cielo. En el cielo hay un ejército. ¿Y para qué hay ejércitos? Pues porque va a haber y hay una pelea y ya hay una guerra. Cuando la Biblia, iglesia, habla del reino de Dios, no está hablando primero de un territorio, está hablando de un gobierno absoluto. Diga conmigo: absoluto. Ahora, ¿qué significa reino? Reino es igual a autoridad, más dominio, más soberanía. Una vez más, reino es autoridad más dominio, más soberanía. Dios no está intentando gobernar. Una vez más se lo voy a decir, iglesia, Dios no está intentando gobernar, Dios ya gobierna. Dios no está reaccionando a la historia. No es como que la historia lo agarra por sorpresa. Ay, híjole, pasó esto. No, Dios, nuestro Rey, está escribiendo la historia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? La palabra reino en el Nuevo Testamento viene del griego basileia. No se refiere solo a un lugar, sino a la actividad de reinar. Es el ejercicio del poder real de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se habla del trono, no es simbólico solamente, es legal, es autoridad, es dominio. Algunos comentaristas expertos hablando del reino, dice George Eldon: el reino de Dios es el reinado dinámico de Dios, no solo un dominio territorial.
Craig Blomberg dice: el reino redefine toda la existencia del creyente bajo la autoridad de Dios. Y un escritor hispano, Samuel Pérez Millós, dice: el reino es la expresión del señorío divino que somete toda la creación a su voluntad. Iglesia, el problema no es si Dios reina, porque Dios reina. El problema es si tú estás bajo su gobierno. Porque hay creyentes que dicen: Cristo es mi Salvador, y amén, gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es nuestro Salvador, pero no pueden decir Cristo es mi Señor, que es diferente. Sabe que los cristianos de la antigüedad en Roma, usted sabe que el Imperio Romano fue el imperio que dominó por muchos años más de la mitad de Europa y Asia. Y el Imperio Romano estaba basado por las leyes romanas y del emperador. Usted podría decir en ese tiempo: yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de reversa, yo soy hacia adelante, yo le voy a la América, le voy al Barcelona, y no había problema con el César, o sea, el emperador romano. Pero lo que le costaba la vida a los cristianos era cuando declaraban: Cristo es mi Señor. Porque entonces decían: no es el gobierno, no es el César, no es el presidente mi Señor, Cristo es mi Señor. Y hermanos, amigos, no puedes disfrutar los beneficios del reino si rechazas la autoridad del rey. Mire, había una historia, se cuenta una historia por ahí que cuando los barcos empezaron a hacer los viajes transatlánticos de Europa hacia Estados Unidos, bueno, los tiempos del Titanic y todo eso, que un joven venía para Estados Unidos y solamente tenía para comprar el boleto del viaje. Compró el boleto, se subió y traía un pedazo de pan, traducido al mexicano, un virote, un virotón. Y todo el viaje, hermano, iba con su pedacito de virote, su telera, sí sabe lo que es el virote, ¿eh? O ya se lo olvidó. Iba comiendo en todo el camino, y esos viajes eran de días, hermano. Iba comiendo todo el día ahí un pedacito para que le alcanzara para todo el camino. La última noche, él decide salir de su camarote, y alguien que lo había visto dice: oh, no te he visto salir, ¿por qué no has ido al comedor? Y él dijo: no, porque no me alcanzaba el dinero. Digo: ¿qué no sabías que con el ticket que tú compraste estaba la comida incluida? Hay muchos cristianos que al no entender el reino están comiendo puro virote en lugar de disfrutar del buffet que está en el reino de Dios. ¿Somos salvos? Sí, gloria a Dios, pero comiendo virote. Mira, ahora, no es que me haga muy gringo, hermano, pero claro, yo un virote, hermano, una telera con frijol guatemalteco adentro, hermano, queso salvadoreño, chile mexicano. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero comer 20 años virote, hermano. Y sabe, hay algunos cristianos que tienen 20 años del Señor y comiendo virote, cuando verdaderamente hay un buffet, el mejor buffet. No, hombre, la comida china, el buffet de la comida china, nada que ver, hermano. Es un buffet espiritual. Punto número 2 es: el reino de Dios comienza en el interior. Diga conmigo: interior. Lucas 17:21 dice: ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está ¿dónde? Entre vosotros o en nosotros. El gran Proverbio 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús confronta, iglesia, la mentalidad del pueblo. Ellos esperaban un rey político, visible, externo, pero Jesús dice: el reino está
entre ustedes. La palabra entre ustedes es la palabra griega entos. Implica una realidad interna y presente. Jesús está diciendo, iglesia, Jesús está diciendo, el reino no empieza en estructuras, empieza en el corazón. John Stott, un escritor, dice, el reino se manifiesta primero en la transformación interna del creyente. Gordon Fee, otro escritor, dice, el Espíritu Santo es el agente que establece el reino dentro del creyente. Entonces, ¿dónde está el reino? En nosotros. Hay gente que quiere autoridad espiritual, pero no quiere rendición interna. ¿Se acuerda la historia en el libro de Hechos cuando el apóstol Pablo anda ahí por Atenas y por Grecia y de repente una muchacha con un espíritu de adivinación andaba atrás de él diciéndole, es el Hijo de Dios, que diga, es el siervo del Altísimo, y de repente el apóstol Pablo, ya me trae cansada, como el profesor Girafal le dice, digo, ¿sabes qué? Espíritu de adivinación, salta de esta niña, pum, paz, en el nombre de Jesús. Y fue liberada de esa chamaca. Pero no se trata solamente de decir en el nombre de Jesús. Se trata de que su nombre, iglesia, su nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero también se trata que en el infierno lo conozcan usted. Es decir, ¿cómo así, pastor, que en el infierno? Yo con que me conozca el Padre. No, mire, hermano, es necesario que también el infierno lo conozca y lo conozca requete bien. Que cada que usted, hermano, se está levantando, el infierno diga, ¡y ya se despertó este! ¡Híjole! Pero escuche. Pero si queremos autoridad espiritual y no queremos rendición interna, o sea, rendir nuestro corazón al reino, usted se levanta en la mañana y viene el diablo, a ver, póngale al sobaco también ahí, el otro chamuco le levanta, no preocupa, lo agarra a la ruruni, duérmase, mijo, tranquilo, todo. Oiga, se despertó imagínense, hermano, si yo no me rindiera internamente, se despertó ya el pastor de Rostar. Está bien, de todo no hace nada. Pero cuando digan en el infierno, se levantó Davidcito, todos los demonios, yo juro que vamos a hacer. Yo iba a decir, imagínense los diablos, ¿qué vamos a hacer, Dios mío? Nada. Porque se acuerdan que en esa historia, en la historia del apóstol Pablo, dice que después otros que no se habían rendido internamente, dijeron, así es el rollo para andar sacando chamucos, es en el nombre de Jesús y ya estuvo. No rendición interna, pero sí quiero poder. Entonces de repente, vamos a buscar chamucos. Allá no que otros andan buscando chamucos. Hermano, se va a topar con el diablo. Pero entonces vienen estas personas y dicen, ¡shu! ¡Cruz, cruz! Que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¡Shu! Y este endemoniado dijeron, a ver, a Pablo conocemos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Por eso es que lo tiene que conocer el infierno. Que digan, a la hermana Elenita conocemos. Que digan, a Juan Carlos conocemos. Que digan, al Adriancito, el que le dice el flaquito, conocemos. A Cristo conocemos, claro que sí. Pero vos, ¿quién sos? Es que eran salvadoreños. ¿Y vos quién sos? Y trácalas, hermanos, salieron hasta disfrazados de Adán y Eva esos. Porque no solamente hay que querer autoridad espiritual, hay que rendirse. Escuche, hermano, usted puede estar hasta bailando, o sea, el jarabe tapatío ahí, fúchale chamocos, y el diablo le va a decir, ¿y vos quién sos? Si andas peleando, te andas de chismoso, andas no perdonando, andas haciendo un montón de relajo y tal, y crees que con un zapateado y toda la cosa. A Jesús conocemos, y también a la hermana Elenita la conocemos, y al pastor Eduardo a veces y a veces no. Pero vos, ¿quién sos?
Si andas agarradito de los demonios de pleitos, iras, contiendas, ay, santo. Entonces, ¿no hay poder en el nombre de Jesús? Sí, sí hay poder en el nombre de Jesús, pero hay que rendirse de corazón para tener esa autoridad. Número 3, el reino no es religión externa. A muchos nos enseñaron. ¿A quién le enseñaron cuando éramos jóvenes y bellos y delgados, que nos decían nuestros pastores en esos tiempos? Cuide el testimonio. Alguien le dijo, cuide el testimonio. Entonces, ¿qué aprendíamos nosotros? A cuidar lo externo. Ahora, qué bueno que usted no está dando mal testimonio. Amén. Qué bueno que usted no anda en pleitos, iras, contiendas. Amén. Qué bueno que usted no le anda pendiendo la pata al hermano que tiene a un lado y está dando mal testimonio. Amén. Qué bueno que usted no anda metiendo chismes y contiendas con el otro hermano y la otra hermana. Amén. Gloria a Dios. Pero escucha, hermanos, eso de cuidar el testimonio, lo único que nos hizo es ser religiosos y entrar en una religión otra vez, donde entonces cuido lo externo. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Mateo 15:8, el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Una cosa es honrar al Señor con nuestros labios, pero no es suficiente. Tenemos que nuestro corazón que esté pegadito al Señor. Y cuando el corazón está pegadito con el Señor, se acuerda que el Señor también dice en su palabra: si quieres ser mi discípulo, guarda mis mandamientos. Pablo está corrigiendo, el apóstol Pablo está corrigiendo a una iglesia que discutía sobre comidas, reglas y tradiciones. Y Pablo dice: eso no define el reino, muchachos, chamacos. Andaban preocupados que si unos comían comida china y que si los otros ponían pupusas con loroco. Y si alguien quería comer pupusas de chicharrón, no, hermano, usted no puede comer pupusas de chicharrón, solamente de loroco. ¿Por qué chicharrón no? Porque el puerco es puerco. Y carne tampoco, porque mataron a las pobrecitas vacas. Y ahí andan, hermanos, discutiendo. Y el apóstol Pablo les dice: a ver muchachos, no se trata si van a la comida china o si comen chicharrón. El reino no se trata de eso. De hecho, hermanos, ¿a cuánto le gusta la comida china? Mire, ¿ha llegado usted a la comida china y cuando entra no se ha topado con un gordo grandote que está ahí? No es su esposo, hermano, no. Ese va con usted. No se ha topado, va a la comida china, tú un gordo ahí riéndose. A ver, iglesia, ¿se preocupa usted de ese gordo? Ay, Pastor Rafa, no vamos a entrar aquí porque ese no es el rey. Mira, hermano, no pase. What's up, man? No sé si algunos de ustedes, los old school, miraban una cartoon que se llama Hey, this is Fat Albert. Pues así, hermano, what's up, Fat Albert? Y escucha, hermano, o pasa ahí y está el gatito ahí. ¿Se preocupa del gato? No, para gatos, Don Gato y su pandilla, hermano, eso sí era gato. Pero no, ¿por qué? Porque llegamos, hermano, y que lo que dice el Señor, santifique. Y llegamos, y no se trata del gordo ni del gato, se trata que tengo hambre para empezar. Y que oramos en el nombre de Jesús y el Señor santifica la comida. Pero estos andaban embroncados y en pleito de que si comían, que si no. Y el apóstol Pablo dice: no, muchachos. Mire, Romanos 14 trata sobre disputas secundarias. Y Pablo eleva la conversación a lo que es esencial. El reino de Dios es espiritual. Diga conmigo: espiritual. No es superficial, hermanos. Puedes tener apariencia. Yo he conocido mucha gente. Es más, les soy sincero, alguna vez yo fui un cristiano de apariencia, que cuidaba mi testimonio, que oraba en el nombre de Jesús, que cantaba, pero mi corazón, como dice la Escritura, estaba lejos. ¿Por qué? Porque no estaba obedeciendo los mandatos del Señor.
Podemos tener apariencia, pero no tener transformación. Puedes practicar religión y aún así no vivir bajo el reino de Dios. El punto número 4 es que el reino es justicia. Diga conmigo, justicia. Mateo 6:33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Justicia es vida alineada con Dios. No es perfección, es dirección correcta. Una vez más se lo voy a decir: la justicia no es perfección. Perfecto es solamente el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No es perfección, es que nuestro corazón está alineado correctamente a la cruz del Calvario. Wayne, un escritor experto, dice: la justicia es evidencia del gobierno de Dios en el creyente. Hermano, le voy a decir una cosa: si usted es injusto, el reino de Dios, usted no está viviendo el reino de Dios. Si usted es injusto, usted no está viviendo el reino de Dios. Porque también, si tenemos una vida desordenada, hermano, no estamos viviendo en el reino de Dios, porque donde el reino de Dios gobierna, la vida se ordena. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a repetir: no somos perfectos, pero si nos rendimos al Señor, a su reino, sí empieza de adentro hacia afuera los cambios. El punto número 5, el reino es paz. Diga conmigo, paz. Voltee con el que a un lado, dígale: paz. Juan 14:27 dice ese famoso versículo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Dice: yo no la doy como el gobierno de Estados Unidos la da. Yo no la doy como el gobierno de Guatemala la da. Yo no lo doy como el gobierno de México la da. Yo no lo doy como el gobierno de El Salvador. De hecho, mire, quiere que le diga algo. En este tiempo, recuerda la historia cuando el Señor Jesucristo manda de 2 en 2 a ir a predicar a las aldeas. Y le dice: lleguen a las casas, toquen. ¿Y cuál era la clave? ¿Cuál era la clave, hermanos? ¿Ping pong papas? La traducción correcta de paz para esa clave era shalom. O sea, dice: lleguen y digan shalom. Y si ellos responden shalom, entren. Y aquí viene la traducción: pero si responden pax, no entren. ¿Sabe qué era pax? La pax era la pax romana. O sea, era la institución romana, que usted sabe que aunque Roma había invadido Israel, también ellos ofrecían beneficios de estar bajo el emperador. O sea, tenían beneficios, entre comillas, ¿no? Entonces, muchos de los judíos en ese tiempo habían aceptado la pax romana, habían aceptado los beneficios de entonces servir al emperador en lugar de Jehová de los ejércitos. Entonces, por eso esa era la clave, hermano. Esa era la clave, de que si llegaban y decían shalom, y salían y decían izquierda, derecha, cuarta, quinta, el partido revolucionario, allá para acá, no entres. Pero cuando decían shalom, la paz de Dios, y decían sí, shalom, aquí está el reino, entonces entraban. Por eso que el Señor Jesucristo dice: yo doy mi paz. Ni siquiera dice yo doy una paz, dice yo doy mi paz. Y yo no la doy como el mundo la da. La paz es evidencia de que Dios está reinando en tu interior. Mira, iglesia, ¿se acuerda esa canción que dice: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza donde no puedes seguir? Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor cuidará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Mire, la paz de Dios, hermano, no es que se acaben las tormentas. La paz de Dios, se lo voy a poner de esta manera, es como que de repente esté un tormentón, de esos tormentones que caen ahí en El Salvador, en Guatemala, hermano, en Nicaragua. Tormentón, hermano, y de repente alguien le trae un paraguas
y le trae un calentón y le trae también una pupusa. La tormenta sigue, pero usted está ¿qué? En paz. Sexto, el reino es gozo en el Espíritu Santo. Diga conmigo, gozo. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe, y sobre todas cosas no hay ley. El gozo del reino no depende de circunstancias. Iglesia, el gozo del reino no depende de circunstancias. Jóvenes que están aquí, y también usted, hermano, que está joven, chavorruco como yo. A veces los amigos, ustedes miran sus amigos en la escuela en cierto happiness, en cierto gozo. Están fumándose unos cigarrotes de mota así, hermano, y te dice, come on, enjoy. Y pues ustedes los chamacos están así como que, ¿será? Que, híjole, ¿será? Y luego miras a sus amigos ahí, se cae algo. Uno dice, wow, qué gozo tienen. Y después los miran en el salón. Y luego otra vez otro cigarrote. Y después en el salón. Y después, hermano, con el psicólogo de la escuela. Y después que se quieren suicidar. Y después que ya no quieren vivir. Y después que ya no quieren. Y después viene el diablo y dice, no, lo que pasa es que ya el cigarro de marihuana ya no. Ahora métete esto. Y así muchos han ido a parar a las calles de homeless. Por eso es que los miran. Así empezaron en la escuela. Jóvenes, ustedes no necesitan ese cochinero. Ustedes lo que necesitan, you guys, you don't need that. No sé cómo decir cochinero sin que suene feo en inglés. ¿Ah? Garbage. You don't need this garbage, my brothers. You need the Holy Spirit, the Holy Ghost in you. This is what you need, guys. Porque el Espíritu Santo, mira, hermano, mira, voy a decir, ¿y usted cómo sabe, pastor? Si usted ya está viejo igual que mi papá y mi mamá, y mi papá y mi mamá no saben nada, y usted tampoco no sabe nada. Chamacos, cuando ustedes van, nosotros ya fuimos y vinimos 4 veces. Y nos tropezamos, hicimos un tal de burradas. Ya conocemos las burradas, las tonterías. Yo, por supuesto, así como sus amigos en la escuela, así también yo necesitaba fumarme un cigarrote de marihuana para andar. Y después. Pero cuando Cristo vino a mi vida, when the Holy Spirit vino a mi vida, aleluya. Chamacos, 24/7 yo fumaba marihuana. 24/7. Y acá, y allá, y acá, y allá. Y después ya no sabía ni para dónde andaba, ni para dónde agarrar. Pero cuando llegué a la iglesia y el Espíritu Santo me tomó, y el Espíritu Santo llenó mi vida, y el gozo, hermano, yo cuando salí de esa iglesia yo dije, yo no sé qué fuman aquí en esta iglesia, pero aleluya, I feel so good. Y hermano, me fui caminando por Tijuana a las calles diciendo, de verdad, yo era recién convertido, de verdad yo dije, esto es mejor que el weed, es mejor que la mota, es mejor que la marihuana, es mejor que cualquier cosa. Y tengo 32 años, hermano, caminando bien high con el Señor, con el Holy Spirit, con el Espíritu Santo. El gozo del reino no depende de circunstancias. Es sobrenatural, es espiritual y es constante, porque cuando Dios reina, el gozo permanece aún en las batallas. Tenemos batallas, hermano, vamos nosotros, y sí con lágrimas muchas veces, pero vamos gozosos, porque el Rey de Israel está de nuestro lado. Iglesia, el reino de Dios es gobierno. Diga conmigo gobierno. Diga conmigo autoridad, justicia,
paz, gozo. Mira, y quiere que le diga algo. 3 cosas que dice el libro de Romanos que es el reino de Dios: justicia, paz, gozo. Ningún gobierno y ninguna institución le va a dar verdaderamente justicia, paz y gozo. Solamente el bendito reino de Dios. Pero aquí está la pregunta final, iglesia: ¿quién está gobernando tu vida? Una vez más, ¿quién está gobernando tu vida? Antes de entrar en guerra espiritual, tienes que rendirte completamente al reino de Dios. Y una vez más se lo digo, iglesia: aunque usted no quiera estar en guerra espiritual, el diablo sí está en guerra en contra de ti, y va a hacer absolutamente todo lo posible para desviarte del propósito eterno de Dios. Va a hacer todo lo posible para destruir tu noviazgo, tu matrimonio, tus finanzas, tu vida. Pero el reino de Dios te ofrece verdadero shalom. El reino de Dios te ofrece verdadera justicia. Y el reino de Dios te ofrece verdadero gozo, aún en medio de las pruebas. Póngase de pie, por favor, iglesia. Y le voy a decir algo, jóvenes que ya conocen a Cristo. Y le voy a decir algo, iglesia, hermanos que ya conocen a Cristo, hermanas que ya conocen a Cristo. Esta semana en mi devocional también me encontraba con una palabra muy tremenda, también en 1 Samuel, en el capítulo 2 en adelante, donde los hijos de Elí, ¿se acuerdan los hijos de Elí, del sacerdote? Ellos, por la posición que tenían en la presencia de Dios en el santuario, ellos se aprovechaban y usaban su posición y usaban todo eso, incluso para acostarse con mujeres, incluso para robarse las cosas que le pertenecían al Señor, y lo que representaba la presencia estaba ahí. Y sabe algo que les voy a decir, muchachos, y algo que les voy a decir, ministros de alabanza, algo que le voy a decir, líderes aquí en iglesia, pastores, algo que le voy a decir a usted, hermano: no menosprecie la presencia de Dios. No menosprecie la presencia de Dios. Pero también algo le voy a decir: no se familiarice mucho con la presencia de Dios, porque Él es Dios, Él es Rey, y Él merece toda devoción, todo respeto, toda gloria y toda honra. No menosprecie lo que Dios hace en su iglesia, pero también no se familiarice. No. Tengamos temor, reverencia delante del Rey, pero no porque el Señor nos va a castigar, que hay consecuencias, claro, pero porque Él es bueno, porque Él quiere que nosotros estemos en su presencia con gozo, con justicia y con paz. Cierre sus ojos, iglesia. Si usted quiere en este día reconectarse con el reino de Dios o entrar al reino de Dios, usted y yo necesitamos reajustar nuestras cuentas con el Señor. Y yo voy a hacer una oración para todos aquellos que quieren aceptar a Cristo en su corazón, invitarlo a su vida. Y haga esta oración después de mí. Diga: Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Perdona mis pecados, te los confieso a ti, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame con tu sangre preciosa. Y perdóname cuando me he familiarizado mucho con tu presencia. Y perdóname cuando he menospreciado tu presencia. Quiero alinearme a tu ejército y someterme a tu gobierno, a tu reino. Y a ti te doy gloria y te doy honra. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Somos un pueblo, Señor, llamados a grandes cosas. Somos un pueblo llamados a ser tus embajadores. Somos un pueblo llamados
hacer tu obra en esta generación. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, iglesia. Gracias por escuchar esta transmisión de Iglesia Dios Restaura. Si le gustó este episodio, compártelo, deja su comentario y siga nuestro contenido. Juntos seguiremos restaurando vidas, formando discípulos e impactando generaciones. Nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios los bendiga.